Psicólogo Diego Show. Aprende a conocerte a ti mismo. Este podcast está diseñado para ti. Los psicólogos Diego Beltrán y Diego Lucero estarán para ayudarte en temas de vanguardia como el comportamiento cognitivo, emocional o social de las personas, grupo o comunidad. No te lo pierdas, te esperamos. Buenos días, chicos y señoritas. Hemos regresado otra vez con otro episodio de nuestro show que tenemos. El tema de hoy va a ser ¿qué terapia te conviene a ti tomar? Déjenme presentar a mi compañero en tocayo, Diego Lucero. ¿Cómo se encuentra hoy? Hello, mi estimado tocayo. Bien, aquí tuvimos algunas fallas técnicas al inicio, pero está bastante bien. Y pues andamos regresando nuevamente, esperemos de que no los tengamos tanto en espera. Finalmente, ahorita también, chicos, chicas, adultos, niños, señoritas, señoritos, todos los que estén aquí presentes, espero de que nos sigan escuchando y que finalmente pues podamos resolver el tema que nos toca el día de hoy. Es un tema bastante interesante, está dirigido más que nada por las inquietudes que he visto que tienen luego en los chats o en los grupos de psicología, donde las personas recomiendan como determinados tipos de terapias, es decir, que quisieran un psicólogo, quisieran atenderse con determinada cosa. Y pues deben de saber que en la psicología, pues finalmente también existen determinadas variantes. Finalmente, dependiendo de lo que la persona tenga, es lo que van a tener que tomar. Al mismo tiempo, deben de saber que cada terapia busca de forma diferente la salud mental del ser humano. No es que exista el psicólogo, sino existen los psicólogos. Y entonces, dependiendo de lo que tengan las personas, es que van a tener que elegir adecuadamente la terapia psicológica. Es importante que las personas sepan de que finalmente cada uno de las terapias pues tienen sus propios paradigmas, sus propias formas de ver el mundo. Y es importante de que pues los seres humanos sepan de que así como existen muchas personas, tenemos tipología de lo que quiere cada una de las personas y en base a esa tipología, o con base a esa tipología más bien, nosotros pudiéramos recomendarles determinadas cosas. Hemos hablado de las perspectivas cognitivo-conductuales, psicoanalíticas, casi no hemos tocado las gestálticas sistémicas, pero creo yo que es muy importante el programa del día de hoy porque le va a ayudar a las personas para que puedan decidir qué terapia le conviene tomar y algunas veces hasta los costos, ¿no? También hablar a las personas de los costos que se llegan a dar dependiendo del tipo de terapia y finalmente algunas de ellas fundamentan el costo. Por último, también vamos a hablar, yo creo que pues de las asistencias a terapia, de las resistencias que pueden llegar a haber y todas las implicaciones. Entonces, esto le va a servir tanto a las personas que nos escuchan, que son psicólogos, como a personas que no nos escuchan y que sí nos escuchan, y que son pues personas comúnmente que vayan pues a seguir o estén teniendo ganas de proseguir con un proceso terapéutico. Es muy importante de que finalmente, de que todas las personas pues tengan cierta información y aquellos que no nos escuchan pues en realidad sepan, gracias a aquellos que nos escucharon, pues finalmente que existen en las terapias y qué terapia le pudiera llegar a tomar, porque luego no les funciona la terapia y pueden decir, es que no me funciona el psicólogo. Y en realidad no es de que no te funcione el psicólogo, es que la terapia no te funcionó porque no era para ti. Y algunas veces pues les falta a los psicólogos cierta pericia para poder llevar la terapia adecuadamente. Pues vamos a iniciar, mi estimado Diego. Yo creo que dentro de las terapias vamos a ver cuáles son las que conoces tú a cierta mano. Finalmente, ¿de cuáles terapias has escuchado tú que existen, mi estimado? Bueno, para Y empezar, los cobros, ¿cuánto has escuchado? para empezar está como la famosa, ¿no? La de Freud, la psicoanálisis. Está de conductivo-conductual, que me conozco. También está la de Gestalt, la humanista. Yo voy a empezar con la de psicoanálisis y agregas, o empiezas tú con la de cognitivo-conductual y yo la agrego y así vamos dándole, ¿no? Tocayo. Claro que sí. Si quieres, platícame un poco de tu experiencia psicoanalítica. De mi experiencia psicoanalítica, bueno, lo que yo sugería o sugiero es de que si vas a buscar a una persona o estás buscando
o tienes problemas. Problemas más bien como si eres una persona que a veces te sientes como que algo está pasando contigo, pero que no estás seguro, o a veces te cuestionas tus patrones, o a veces quieres saber un poquito más de ti mismo, cómo tú eres. Yo creo que la psicoanálisis sería la mejor opción porque la psicoanálisis es una terapia que, uno, toma tiempo. Muchas personas piensan que cuando van a psicoanálisis va a ser un proceso rápido, en 2, 3 meses ya me va a resolver mi problema, ¿no? Cuando en realidad en esos 2 o 3 meses es cuando el psicólogo apenas está empezando a conocer tus conductas, tus patrones, tu historial, cómo tú funciona, cómo funciona tu inconsciente, y apenas está metiendo poquito en el inconsciente, ¿no? Por ejemplo, si tú te preguntas, ¿por qué soy así? ¿Por qué tengo este problema con mi mamá? ¿Por qué tengo este problema con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, estas relaciones? Y te preguntas, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿O por qué tengo mucha ira que no sé de dónde viene? Estas cosas, con el psicoanálisis, estás hablando, estás sacando todo, y con el tiempo, el psicoanálisis empieza, el psicólogo, en psicoanálisis, empieza a reconocer tus patrones y tus conductas, y él te empieza a dar como unas herramientas o te empieza a caminar hacia la luz para que tú te des cuenta de lo que te está pasando y para que te dé como ese insight, ¿no? De que, ok, por eso soy así, por eso estoy haciendo esto y esto. Pero en plan es de que en psicoanálisis, el psicólogo no te va a decir, este es tu problema. No, porque si en el momento en psicoanálisis el psicólogo te dice, este es el problema. Un ejemplo, si yo voy con una persona me pide un consejo y yo ya sé cuál es el problema, pues yo le digo a esta persona que, pues el problema se resuelve así, pueda que sí tome mi consejo o pueda que no. Pero si lo trabajamos con tiempo, metemos esa semilla, le damos esas herramientas, y él se da cuenta por sí mismo, esas semillas se van a plantar mejor. ¿Cómo tú lo ves, tocayo? De hecho, sí, la perspectiva psicoanalítica es mucha de asociación libre, su técnica principal es la asociación libre, en la que el propio sujeto es el que tiene que expresar sus inquietudes y al mismo tiempo resolverlas sin ayuda del psicólogo. Y finalmente es correcto, también tiene que ir a buscar las respuestas de las que se ha hecho preguntas, el por qué es así, por qué es de que finalmente soy agresivo, por qué finalmente tengo tristeza, por qué finalmente tengo que salir con personas de ese tipo. Todo lo que tiene que ver con un descubrimiento de sí mismo te lo da el psicoanálisis. Esa es la gran ventaja del psicoanálisis, que se dedica a explorar todas estas inquietudes del por qué, y ese por qué siempre está en el pasado. No podemos decir de que en realidad el ser humano es producto del momento, en realidad es producto de todo un desarrollo. Finalmente ese desarrollo termina y culmina en determinados patrones de conducta. Desde la perspectiva psicoanalítica, en realidad, pues es una fase de descubrimiento en la cual la persona se va conociendo a sí misma para poder entender el por qué es así y tener una oportunidad de resolver esos dilemas por medio de catarsis, por medio de expresiones emocionales, y entonces puede hacer la hilación entre la emoción del que le origina finalmente el problema con para que en realidad con las personas que conviven no los exprese y no los termine liberando. Es decir, hay emociones que nosotros formamos en nuestro pasado, en nuestra niñez, con nuestros padres, y estas emociones en realidad nosotros las vamos repitiendo a lo largo de nuestra vida. Esta es una de las cosas por las cuales el psicoanálisis lo que busca es encontrar cada una de las emociones que tiene el sujeto y que tiene almacenadas, reprimidas hacia determinados factores o relaciones de su pasado, y estas emociones no interfieran y afecten las nuevas relaciones que vienen a futuro. Es la perspectiva básicamente psicoanalítica, lo cual me parece formidable. Muchas personas, pues de hecho, requieren ese tipo de ayuda. Al final, como que voy a decir como las 4 cosas en las cuales yo considero de que son pues esenciales dentro de todo proceso, que las personas tienen que saber en cuál tipo de preguntas están. Ahorita tú mencionaste una, ¿no? El por qué soy así es una de las preguntas que se llegan a hacer las personas, pero cuando no se conocen o cuando les falta un poquito saber acerca de sí mismos, es donde el psicoanálisis es la técnica más específica y la mejor, ¿no? Cuando las personas tienen preguntas sobre sí mismas y desean conocerse, bien lo acabas de mencionar,
es la terapia como idónea. En la parte vamos a hablar un poquito de la perspectiva que luego se considera que es la contraria, pero no es la contraria, sino en realidad atiende cosas diferentes. Está la cognitivo-conductual. En la parte de la cognitivo-conductual, finalmente lo que se basa esta terapia es de que las personas llegan con un problema concreto, es decir, ellos dicen finalmente que quieren resolver tal problema, pues quieren resolver un problema de pareja, quieren resolver un problema con un amigo, quieren superar la pérdida de un ser querido, quieren tener una mejor relación con su pareja o quieren finalmente separarse de alguien porque están viviendo un duelo o una relación muy tortuosa. Cuando las personas vienen con cosas específicas, con problemas actuales que no necesariamente tienen su origen dentro de la infancia, sino son problemas que tienen aquí, la técnica cognitivo-conductual consiste en ir al contrario de lo que maneja la perspectiva psicoanalítica, en la cual se busca que las personas ellas mismas descubran y se inciten a tratar de generar una solución. En la cognitivo-conductual, aquí sí es el mismo psicólogo el que va a aconsejar, porque en la perspectiva psicoanalítica, esto es muy importante, porque he visto mucho en los grupos donde se pregunta, ¿el psicólogo debe de aconsejar o no debe aconsejar? ¿Te debe decir qué hacer o no te debe decir qué hacer? Depende mucho de la perspectiva. En el caso del psicoanálisis, es imposible de que el psicólogo te diga qué hacer. No es parte de la formación del psicoanalista. El psicoanalista incita a la persona para que en realidad ella descubra lo que debe de hacer y finalmente le incita, le hace la asociación para que ella misma vea qué es lo que es más necesario. ¿No? Le deja la permisión a la persona para que ella escoja qué es lo que tuviera que hacer. En el caso del cognitivo-conductual, los cognitivo-conductuales son expertos en tratar de decirle a las personas qué es lo que deben de hacer, todo lo contrario de lo que hace un psicoanalista. Sí, no por eso están en contra, sino hace en cuanto a la técnica es lo contrario, porque además se diseñan programas de intervención, es decir, vamos diciendo qué es lo que tienen que hacer para la modificación de la conducta. Finalmente, esas cosas que nosotros o que los cognitivo-conductuales vamos indicando a las personas de lo que deben de hacer, es lo que les ayuda a que también puedan llegar a un descubrimiento de sí mismo o si no, finalmente, que las mismas personas en realidad puedan hacer la meta que ellos tienen. Es muy importante que vean de que el motivo de consulta es muy diferente. En el caso del psicoanalista, en el caso de un proceso terapéutico psicoanalítico, es muy importante que la persona quiera descubrir mucho acerca de sí mismo, de conocerse a sí mismo. En el caso del cognitivo-conductual, no es de conocerse a sí mismo, es de saber qué hacer. Hay personas que no quieren descubrirse a sí mismas, no quieren saber por qué son así, sino simplemente es prácticamente resuélveme el problema, por favor, porque no sé cómo hacerle. Y hay personas que en realidad quieren conocerse y de verdad también van a esperar ese proceso en el cual ellos mismos se van autoconociendo y se van descubriendo. Y en el caso del cognitivo-conductual no es tanto de conocerse, sino finalmente que le den una respuesta un poquito más rápida de lo que quieren hacer. No significa que una sea mejor que otra ni nada por el estilo, es dependiendo de lo que quiera una persona. Entonces, finalmente, depende de lo que tú quieras, es lo que puedes llegar a elegir en cuanto a esas dos perspectivas. Y ahora también, en el caso del cognitivo-conductual, en la parte de los niños, por ejemplo, también tiene programas específicos para déficit de atención. No puede llegar a tomar también técnicas de aprendizaje que no son nada más emocionales. A diferencia del psicoanálisis, que en la parte del aprendizaje no se mete tanto, aunque sí hay parte de la teoría kleiniana, que sí habla dentro del aprendizaje de los niños, y de hecho lo hace bastante bien en cuanto a su desarrollo. Anna Freud, que es la parte psicoanalítica que más conozco en cuanto a niños, no desarrolla parte del aprendizaje como tal, pero sí mucho Klein. Klein sí le da hasta el desarrollo psicomotor, cómo se relaciona con el aprendizaje y finalmente con las letras y todo este tipo de cosas. Entonces, allí tienen una parte fuerte, pero también tiene que ver con explicaciones o descubrimientos que tiene que hacer el mismo niño consigo para poder estar con los demás. Finalmente, en la parte, ¿por qué no son contrarios? Son complementarios porque las personas, desde mi punto de vista, pueden atravesar fases, ¿no? En las cuales uno necesita conocerse y hay otras en las cuales tiene un problema en particular en la cual quisiera resolverle pronto y no pudiera esperarse porque necesita saber qué hacer, ¿no? Entonces, finalmente, la parte cognitivo-conductual te dice en la pronta cómo es de que puedes hacer, la parte psicoanalítica te da más para poder explorar y para poderte conocer. Ahora, también en la parte psicoanalítica se habla de un cambio profundo, ¿no?
un cambio profundo, y sí es cierto, un cambio profundo, porque finalmente nosotros lo que vamos a hacer en la parte psicoanalítica es entender a la persona, y finalmente también van a llegar a conocer todos aquellos aspectos que hacen y que generan determinado tipo de comportamiento. La persona se conoce tanto que finalmente tiene la capacidad y la conciencia de tomar decisiones, que eso es lo más importante en el psicoanálisis, que aprenda a tomar sus propias decisiones a tal grado de que si él quiere seguir haciendo algo que es inadecuado, ya él toma el poder o la voluntad de seguir haciendo eso que él está haciendo o que estaba haciendo inconscientemente por medio de lapsos, ¿no? Por medio de deseos inconscientes que terminan poniéndose el pie, por ejemplo, ¿no? Cuando una persona se pone el pie es porque literalmente hay deseos inconscientes de hacerse daño, y estos deseos inconscientes tienen que ver con una relación en la cual te autocastigaban o te castigaban por medio de cosas que hacías, ¿no? Entonces vamos a poner un ejemplo, porque hay muchas explicaciones y múltiples experiencias, pero finalmente la parte psicoanalítica te da un aprendizaje mejor de lo que pudieras llegar a hacer para comprenderte a ti mismo. Es como una parte más, digámoslo así, si las personas lo entienden, es como más de todo el cuerpo completo, del alma, del espíritu, de sanarte finalmente, de entender, perdonar, digámoslo así, de comprender y tomar una decisión voluntariamente de lo que quieres hacer con tu vida. En la otra, finalmente son como programas rápidos donde nosotros buscamos pues de que las personas se orienten literalmente hacia determinadas respuestas, y vamos viendo de que el programa vaya mejorando y que las respuestas que nosotros sugerimos que hagan, pues vayan cambiando la conducta de las personas que están a su alrededor o de sí mismos. Ojo, en la parte cognitiva sí buscamos de que las personas se modifique el ambiente para modificar la conducta. Entonces sabemos de que hay respuestas que pueden estimular determinada conducta y hay otras cosas que no van a estimular determinada respuesta. Entonces lo que necesitamos es de que las personas finalmente traten de moldear o modificar su ambiente para solucionar el problema que están teniendo. Y a partir de eso es de que puedan tener una solución. Considero que el psicoanálisis en la parte de conocimiento de la persona es lo que te puede llegar a aportar, y en la parte del cognitivo-conductual la solución un poquito más rápida es lo que te puede llegar a aportar, pero considero también que finalmente entenderse es un proceso muy bonito. Yo tomé varias terapias, entonces una de ellas fue el psicoanálisis en diferentes tiempos, claro está. Pero el proceso psicoanalítico es muy bonito en cuanto a descubrirte a ti mismo y ver qué cosas son las que te están afectando y por qué eres así, ¿no? Creo que es una parte muy bonita, literalmente también depende del psicoanalista con el que vayas, ¿no? Pero en la parte del psicoanálisis, considero que esta parte del descubrirse es muy bonita. Y en la parte cognitivo-conductual considero que era la parte que también me faltaba, porque yo algunas veces necesitaba como más soluciones. Algunas veces sí quieres descubrirte y otras veces sí necesitas un orientador, ¿no? Finalmente, la parte cognitivo-conductual, ahí es donde entra como la parte de orientador de lo que te puede decir qué hacer en determinados momentos, donde no puedes esperar porque la situación es un poquito crítica, ¿no? Finalmente, por eso mismo es de que ahí es donde vamos. Esas dos terapias son como muy complementarias, pero si se dan cuenta, no significa que el psicólogo no pueda aconsejar, el psicoanalista no puede aconsejar, literalmente lo tiene prohibido porque no está dentro de esa cultura, dentro de ese paradigma. No se puede, la persona tiene que descubrir su misma respuesta. En el cognitivo-conductual sí, el psicólogo sí está permitido aconsejar, y de hecho esa es su chamba, aconsejar en una de las partes de qué es lo que tienen que hacer por medio de programas de intervención. ¿Quieres que entremos a otras terapias, mi estimado, como la sistémica, familiar sistémica, gestáltica y humanista, para que les demos un bagaje? Sí, pero quería agregar un poco de lo que estábamos hablando, un poco de la cognitivo-conductual y la psicoanálisis, de que también creo que es muy importante de parte del psicólogo, de que cuando un paciente viene a ti y tú eres un psicoanalista y esta persona te está pidiendo tu ayuda, también tú como psicólogo debes de buscar esta parte muy importante, que es de que si el paciente tiene una habilidad del insight, de la visión interna, Claro. O que te caigan 20 más o menos, ¿no? De que si tú como un psicoanalista tienes un paciente, esto se va mucho con pacientes que son muy religiosos o de tercera edad, que ya tienen como sus ideas fijas, o también Sí, claro. también a veces a grupos de estas personas de bajos recursos que a veces no pueden entender esta visión interna. Es tu responsabilidad como psicólogo identificar esto y pasarlo con otro
psicólogo o un conductivo conductual o con otra persona que no tengan que depender mucho de esta parte de la insight que tiene que ver con el psicoanálisis. Y también otra cosa es de que también una diferencia es de que con el psicoanálisis no somos de la tarea. En el conductivo conductual constantemente a veces dan tareas, ¿no? Hazme un calendario, escríbeme lo que has hecho y todo esto, etcétera. Eso en psicoanálisis no va. Pero como decías, ¿en cuál te gustaría saltar ahora? Claro, de hecho, qué buena aportación, mi estimado Diego, porque finalmente es correcto, esa es otra de las grandes diferencias en cuanto a las actividades, además de que en la parte de cognitivo-conductual también hay una zona que se llama de debate y entonces hasta las personas pueden sentirse presionadas porque también se le debaten las ideas a las personas y sí se contraría algunas veces lo que está pensando, porque es de las formas en las cuales pues se tiene que ver que hay una idea que afecta a la persona y entonces sí se tiene que debatir y algunas veces contrariar. De hecho, una de las técnicas dentro de la cognitivo-conductual es el debate. No vamos a entrar sobre aspectos filosóficos que dan de la terapia, pero algunas veces sí se necesita debatir con la persona para que pueda ver la falacia de la idea que está manejando. Es otra de las cosas. También creo yo de que finalmente las personas, cuando están dentro de este proceso, pues en realidad también el cognitivo conductual tiene que saber cuando la persona le está pidiendo un motivo que no es propio de él y también enviarlo hacia el psicoanalista, porque considero que hay personas que no están buscando qué hacer, que están buscando conocerse, descubrirse, y esas personas en realidad tienen que pasar hacia otro proceso. Es muy importante la escucha del psicólogo, ya no del psicoanalista. El psicólogo en general se supone que se entrenó en la escucha, ¿no? En saber identificar qué es lo que te está pidiendo la persona, independientemente ya seas psicoanalista, seas cognitivo-conductual, tienes que saber escuchar y comprender, ¿no? Al otro ser humano de tal forma de que puedas identificar qué es lo que necesita y a partir de ahí canalizarlo con la persona correcta. Y en dado caso de que sí sea tu terapia, pues es tu terapia. Y si en dado caso no es tu terapia, pues lo mandas hacia alguien más. Es importantísimo esto. Yo creo que vamos a tocar nada más un puntito de la terapia. Creo yo, vamos a hacer la diferencia entre la gestáltica y la humanista. ¿Te parece si comienzo tantito, mi estimado? Sí. Va, que va. Entonces, vamos a la parte de humanista y gestáltica son como están en un roce muy cercano, aunque considero que la gestáltica, híjole, considero la gestáltica una de las terapias que tiene un poquito de todo. De hecho, sí tiene un poquito de todo porque emerge filosóficamente, históricamente, emerge de la terapia psicoanalítica. Hay muchas terapias que surgieron del psicoanálisis. Dentro de ellas está el gestáltico y los humanistas. Son como personas que rechazaron completamente el psicoanálisis y dijeron necesitamos cosas diferentes, no hay algo que nos está faltando. No significa de que en realidad pues no vieran la utilidad dentro del psicoanálisis, ven la utilidad dentro del psicoanálisis, pero el punto es de que sienten que falta algo y el problema de esto es de que muchas veces sí llega a faltar. En la parte, por ejemplo, de los gestálticos ven el self, ¿no? Ven la integración de la persona. Algunas veces las personas necesitan aceptación literalmente de sí mismos y integrar, reconocer aquellas cosas que son y aquellas cosas que no son y aprender a vivir con lo que sí pueden y lo que no pueden. Es decir, esta es la integración del self. La integración del self es de que la persona pueda aceptarse tal como es y al mismo tiempo vivir plena dentro de lo que es. No nada más implica de decir, yo ya nací con esto y tengo mis límites y entonces así es donde voy a vivir, ¿no? No, sino implica aceptarse las cualidades que tengo incluso de aprendizaje y de mejoramiento y también de donde me voy dando una superación y al mismo tiempo de que necesito la ayuda de alguien que me oriente de cómo generar esa integración conmigo mismo de tal forma de que me acepte, me sane y al mismo tiempo pueda estar con alguien más debido a que yo me acepto tal cual como soy y puedo integrarme con lo que yo he hecho. La terapia gestáltica es una de las terapias que también llegan a dejar tareas y también llegan a tener consejos, pero también es de las que más técnicas tiene, ¿no? Al igual que el cognitivo conductual tiene infinidad de técnicas que son de consejo, ¿no? Donde le dicen a la persona, haz esto, ¿no? Entonces, el gestáltico también incluye eso. Si se dan cuenta, el gestáltico es como un poquito de psicoanálisis, un poquito de cognitivo conductual, y entonces te va diciendo qué tareas debes de hacer y qué cosas debes de hacer. Finalmente, las cosas que vayas haciendo te van ayudando a que tú descubras quién eres, cuáles son tus límites, cuáles son las cosas que puedes llegar a hacer y cómo te puedes llegar a superar a su futuro.
Voy a tocar de una vez lo humanista. El humanista está fundamentado más que nada en la aceptación incondicional y tienen un poder de comprensión, de aceptación, de creencia en el otro increíble. De hecho, tú ves a un humanista y entonces cuando él te está escuchando y la forma en la que te está tratando es completamente empático, puede entender muchas cosas que tú estás viviendo sin que tú se las hayas dicho y las puede traducir en palabras. Es una ventaja que tiene el humanista. El humanista sabe leer tanto el lenguaje corporal como el lenguaje vocal, como la intensidad o modular, la modulación de la voz, entonces es un experto en comprensión del otro. Y finalmente él va a entender lo que nadie más te ha podido comprender y al mismo tiempo también va a hacer que las mismas personas se sientan completamente escuchadas y algunas veces les da la libertad y promueve dentro de su espacio, de su ambiente, promueve una confianza tan grande que las personas, si tienen algo contenido, con él lo liberan fácilmente. Porque en realidad los humanistas tienen la ventaja de que te dan mucha confianza y al mismo tiempo, como te sientes tan comprendido, tan libre dentro de ese espacio, entonces es más fácil llorar con ellos, es más fácil sacar las cosas con ellos. En el caso del psicoanalista, por ejemplo, vemos un poquito la resistencia, que de hecho lo mismo lo dijo Freud, que hay cierta resistencia a aceptar ciertos procesos inconscientes. La ventaja del humanista es que quisiera que esa resistencia no se llega a dar tan plena porque ellos lo rompen por medio de la empatía, ¿no? Y la aceptación incondicional, además de la comprensión absoluta de lo que estás viviendo. Finalmente, es como ir acariciando la resistencia de tal forma como si tuvieras un tigre atrapado, en el caso de los humanistas, como si tuvieras un tigre atrapado y de repente, pues, ese tigre como que va, sabes que es peligroso, sabes que es bastante feo, pero el tigre va agarrando confianza y termina acercando a ti como un gato, ¿no? Entonces, literalmente saben cómo domar al tigre por ese ambiente que promueven dentro de sus sesiones terapéuticas y dan una libertad y dan una confianza que terminas diciéndole muchas cosas, ¿no? Entonces, ese es un buen humanista, ¿no? Aquel que te da la confianza para sacarlo. ¿Quiénes convienen ir con los humanistas? Los que convienen más ir con los humanistas son aquellas personas, por ejemplo, que tienen muchas cosas por sacar, que ya las tienen conscientes, que de verdad ya saben de dónde viene su emoción, pero le ha costado trabajo sentirse libre, que es una de las cosas que te da la libertad del diván del psicoanálisis. Considero que el diván te permite explayarte, te permite sacar emociones. Esa es una ventaja que te da el diván que no tiene el cognitivo-conductual. Por ejemplo, al no ver de frente al psicoanalista, al no tenerlo, te da la libertad o te promueve eso. Sin embargo, el humanista, sin necesidad del diván, promueve eso, que esa es la ventaja del humanista. Finalmente, tienen un temperamento tan noble, tienen una forma tan comprensible de escucharte que termina sacando todo lo que tú tienes. Por eso, un humanista finalmente es aquel que tiene la facilidad de hacer que las personas puedan expresarse libremente desde la primera sesión y al mismo tiempo de que puedan sacar todo lo que tienen contenido. Pero además, a diferencia del psicoanálisis, en el psicoanálisis lo tienes reprimido y la persona todavía tiene que buscar aquello que tiene reprimido para expresarlo. En el caso del humanista, los que llegan con los humanistas ya deben de tener clara la sensación y la idea de qué es de lo que quisieran sacar, ¿no? Es decir, las personas, claro está, cuando van a terapia ni siquiera están conscientes de lo que están pasando, pero muchas veces sí sienten la emoción y quisieran decirla, ¿no? Pero luego los psicólogos les falta tacto para poder hacer o incitar que las personas en realidad saquen lo que están teniendo. Y el humanista es un experto en liberación, ¿no? Es un experto en sacar aquello que tienes contenido y que ya tienes en la cabeza y ya sabes que lo quieres sacar, decir, hablar, ¿no? Ahora, el gestáltico, ¿por qué me regreso hacia allá? Porque el gestáltico retoma esta parte también de la aceptación incondicional, pero a diferencia del humanista, donde la aceptación incondicional también viene de afuera hacia adentro, también ellos mismos promueven de adentro hacia afuera la aceptación, también ellos dan la parte de la aceptación. La parte del gestáltico es esa, la de la aceptación, porque el humanista te refleja de que hay confianza entre tú y él para poder hablar y que también tienes que tener confianza en todas las personas. Cuando estamos hablando de un gestáltico, la integración del self también se basa en la aceptación del otro y la aceptación de uno mismo y ver exactamente de encontrar un punto de equilibrio entre lo que es el otro y lo que soy yo, y también te lleva al descubrimiento de ese equilibrio sin que te incite realmente a lo que debes de hacer como lo hace un cognitivo conductual. Es como la parte en la cual toma también entonces del humanista, toma un poquito del cognitivo conductual en las tareas. En el humanista está la parte de la aceptación, de la comprensión, de la escucha. En la parte del cognitivo conductual, la parte de las tareas, de las actividades. Y en la parte de
del psicoanalista, pues está la parte de la comprensión y literalmente de la exploración en la cual nosotros tenemos que conocernos a tal grado de que pues podamos integrarnos con el otro. La diferencia es de que en la parte psicoanalítica se hace desde adentro, ¿no? Y aquí en el caso del Gestalt se hace principalmente desde el presente, ¿no? En el caso del psicoanalista se hace desde el pasado esa comprensión de la integración con el ahora, y en el caso del gestáltico es el ahora, finalmente es hacerte responsable de tu momento, de tu tiempo, y decir, no necesariamente porque fueron mis papás, en el caso del gestáltico sí te va a decir, no necesariamente tus papás pudieron ser de determinada forma, pero tú en este momento, ¿quién eres y por qué tomaste la decisión literalmente de que tus papás influyeran en este momento en tu vida? Entonces ellos te van a hacer confrontarte con la historia que tú ya descubriste acerca de tus padres y dejar de liberar o enviar un poquito la culpa hacia ella, sino lo que hacen principalmente es como una integración entre lo que tú eres en este momento, tal vez si tuviste un pasado, pero el pasado te sirve para decir, bueno, esto es lo que eres, ¿qué vas a hacer a partir de esto que tú ya conoces de ti? ¿No? Entonces va agarrando un poquito de psicoanálisis, va agarrando un poquito de todas las terapias. Finalmente yo creo que la parte sistémica no la vamos a tocar porque además abordamos, si te diste cuenta, como terapias más individuales, ¿no? La sistémica ya tiene que ver con terapias familiares. Yo creo que esas no las vamos a tocar. ¿Tú qué me dices, mi estimado Diego? Me recuerda mucho porque en la universidad, cuando estaba estudiando, todo el mundo, no sé por qué, pero todo el mundo me decía, tú vas a ser humanista, ¿no? Y yo, no. Pero es cierto, ¿no? En la terapia humanista, como tú dices, tiene una combinación de psicoanálisis y conductivo-conductual. Desde la perspectiva humanista, el individuo es un ser consciente, intencional, en constante desarrollo, cuyas representaciones mentales y estados objetivos son una fuente válida de conocimiento sobre sí mismo. Por ejemplo, el paciente, el psicólogo va a ver al paciente como el principal actor de su película que está buscando como esta búsqueda existencial. ¿Cómo se dice? Existencial. Esta búsqueda le obliga a pasar por una serie de etapas o estados subjetivos en los que se pregunta el porqué de lo que le ocurre, ¿no? El significado de lo que está viviendo y por qué le está pasando esto, por qué le pasa esta situación, por qué lo ve así. Muchas veces cuando me preguntan cuál es una diferencia, yo uso mucho la pirámide de Maslow, que se usa mucho con la parte de humanista, porque la pirámide de Maslow trabaja mucho como en esta parte de motivación para un paciente, de las etapas de la vida, por qué te está pasando esto. Si tú ya tienes esto, pues puedes seguir en la siguiente etapa y vas a estar más satisfecho. ¿Tenemos tiempo en la sistemática o ya se nos acabó, Tocayo? Yo creo que podemos ir tocando posteriormente, si en dado caso las personas necesitan como información, por ejemplo, podríamos tocar como terapias que son un poquito más de que no son individuales, por ejemplo, la terapia de pareja, la terapia sistémica que es familiar, la terapia de grupo, todo ese tipo de cosas también pudiéramos tocarlas, y finalmente esto nos ayudaría mucho para que también entiendan las personas los tipos de terapia que son un poquito más involucramiento sobre los otros, porque tienen incluso determinadas reglas, ¿no? No es lo mismo una terapia individual que una terapia donde hay más personas, se expone más la información y hay que tener ciertos límites. Yo creo que sería bueno abordarla en otra Yo creo que sería una buena invitación para nuestros compañeros psicólogos que nos escuchan. Si alguien es un especialista en terapia de parejas o en terapia de divorcio, en esas cosas que les gustaría estar en nuestro show como invitados para agregar su conocimiento, nosotros abiertos para tenerlos en el show. Pero antes de cerrar, me gustaría meterme un poquito en esto. También sería para otro show, pero yo creo que también sería bueno un día hablar de la diferencia de coaching y de psicólogos. Claro. Sí, pues los dejaremos como temas pendientes, mi estimado. Bueno, vale. Entonces, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Últimas palabras, Tocayo. Pues vean bien qué es lo que quieren. Yo les había dicho que hay 4 cosas en las cuales yo considero de que las personas deben de decidir su terapia. Considero de que si aquellos buscan conocerse a sí mismos, les conviene la terapia psicoanalítica. Si buscan saber qué hacer, les conviene la terapia cognitivo-conductual. Si lo que buscan es la aceptación de determinada emoción que no pueden hablar, les conviene más un gestáltico o un humanista.
finalmente. Y si hay personas de que pues les gusta tener mucho tiempo la razón y de verdad necesitan reforzar su autoestima, necesitan que les digan que sí, necesitan tener un poquito más de seguridad, plenamente la humanista es la que sería la más adecuada, mi estimado Tokayo. Con eso me despido. Vale, y yo nomás quiero agregar que ir a terapia no significa que estás loco, que eres un psicópata, que tienes depresión, o sea, simplemente yo creo que personas que les nace ir a terapia ya es una forma de que quieren saber de quién son, quieren buscar felicidad y se quieren evolucionar. Bueno, chicos, les mando un abrazo a todos grandes y que se la pasen bien. Igualmente, cuídense mucho, suerte, nos vemos, mi estimado Tokayo. Chao.